Cada mañana se sentaba a desayunar frente a un gigante que devoraba un cuerpo humano. La sangre corría por los dedos del monstruo. Los ojos del gigante, completamente blancos, miraban hacia ningún lado con la expresión de un animal que come porque no puede hacer otra cosa. Y Francisco Goya masticaba su pan, bebía su café y miraba el cuadro, porque ese cuadro no estaba en un museo. No era una obra encargada por un rey. Estaba pintado directamente en la pared de su comedor. Lo llamaban el pintor del rey, el genio de Zaragoza, el hombre que pintaba la verdad que nadie quería ver. Francisco Goya fue durante décadas el artista más importante de España. Y cuando envejeció, cuando quedó sordo, cuando la guerra le rompió algo adentro, que nunca volvió a soldarse, compró una casa a las afueras de Madrid, cerró la puerta, tomó pintura negra y cubrió cada pared con los monstruos que llevaba dentro. No en lienzos para vender, en las paredes donde comía, en las paredes donde dormía, en las paredes que veía al abrir los ojos cada mañana, un gigante devorando a su hijo, un perro hundiéndose solo en arena movediza, dos viejos enterrados hasta las rodillas en barro, golpeándose sin poder escapar, un aquelarre presidido por un macho cabrío con ojos de fuego. ¿Por qué un hombre decora su hogar con el infierno? Esa pregunta lleva 2 siglos sin respuesta, porque Goya nunca la explicó. A nadie. Esta noche descubriremos quién fue realmente Francisco Goya. No el genio de los libros de arte, sino el hombre que desayunaba frente a Saturno, devorando a su hijo, y encontraba en eso algo que el resto del mundo no podía ver. 30 de marzo de 1746. Fuendetodos, Aragón, España. Un pueblo tan pequeño que hoy tiene menos de 100 habitantes. En el siglo XVIII tenía menos aún. Francisco Goya nace en una familia de artesanos. Su padre es dorador, el hombre que aplica pan de oro a marcos y altares de iglesias. Un oficio honrado, un oficio que no lleva a ningún lado. Francisco lo sabe desde niño. Desde los 12 años dibuja con una obsesión que alarma a su familia. Paredes, papeles, cualquier superficie. Dibuja animales, dibuja caras, dibuja escenas de la calle. Su padre lo lleva a Zaragoza a estudiar con el pintor José Luzán. Francisco tiene 14 años y ya supera a los estudiantes mayores. Pero Zaragoza también le da algo más que técnica. Le da una pandilla, un grupo de jóvenes violentos con los que Goya pasa las noches peleando en las calles. Se dice que participó en varias reyertas con navaja, que hubo muertos, que Goya tuvo que huir de Zaragoza con la Inquisición buscándolo. Nadie ha podido confirmarlo del todo, pero tampoco nadie lo ha desmentido. Lo que sí es cierto es que con 17 años, Francisco Goya abandona Zaragoza en silencio. Destino, Madrid y luego Roma. Porque Goya había entendido algo que marcaría toda su vida. Para llegar a ser alguien, primero tenías que escapar de donde eras nadie. En Madrid, Goya se presenta al concurso de la Real Academia de Bellas Artes. Lo rechazan, sin un solo voto a su favor. Ni uno. El hombre que décadas después sería el pintor más importante de España no obtuvo un solo voto. Ningún académico vio nada en él. Goya decide irse a Roma, por su cuenta, sin beca, sin apoyo institucional, pagándose el viaje como puede, según algunos relatos haciendo de escudero a toreros que viajaban a Italia. En Roma se presenta al concurso de la Academia de Bellas Artes de Parma. El tema asignado: pintar a Aníbal cruzando los Alpes, mirando por primera vez las llanuras de Italia. Los jueces examinan su cuadro y escriben algo que define a Goya mejor que cualquier elogio posterior. El cuadro del señor Goya es demasiado violento en su expresión,
demasiado crudo, no apto para ser premiado por exceso de fuego. Demasiado violento, demasiado crudo, demasiado fuego. Quedó segundo, sin premio, porque pintaba con una intensidad que los académicos del siglo XVIII no sabían cómo clasificar. No era falta de talento. Era exceso de algo que no tenía nombre todavía. Una forma de ver la realidad sin filtros, sin la capa de elegancia que el arte oficial exigía, que los que pagaban los cuadros querían ver. Goya veía a las personas como realmente eran, no como querían ser vistas. Y eso, como descubriría muy pronto, es el don más peligroso que puede tener un artista que trabaja para los poderosos. 1786. Francisco Goya tiene 40 años y ha llegado. Pintor del rey. Así lo llaman ahora. Carlos III lo ha nombrado oficialmente. La familia real quiere sus retratos. Los nobles hacen cola para sentarse frente a él. Goya cobra fortunas. Vive en una casa grande. Viste bien. Come bien. Tiene criados. Pero hay algo en sus retratos que inquieta a quienes los encargan. Algo que no saben definir exactamente, pero que sienten. Cuando Goya pinta a un noble, lo pinta con exactitud matemática. Los bordados del traje, los botones de oro, las condecoraciones. Todo perfecto. Pero los ojos de los nobles de Goya, tienen algo, una pequeña vacuidad, una levísima estupidez, una arrogancia tan exagerada que roza la caricatura. Era intencional. Goya nunca lo admitió. Pero cuando pintó a la familia real de Carlos IV, el resultado fue tan descarnado que los historiadores de arte llevan 2 siglos debatiendo si fue un insulto calculado o simplemente la verdad. La reina María Luisa, con su papada prominente y sus ojos de reptil. El rey Carlos IV, con su expresión de hombre que no comprende exactamente qué está pasando a su alrededor. Los infantes, con caras de una mediocridad que ningún pintor adulador se habría atrevido a mostrar. El cuadro se llama La familia de Carlos IV y es, técnicamente, una obra maestra y posiblemente también una humillación pública disfrazada de retrato oficial. La familia real lo colgó en el palacio, o no lo entendió, o no se atrevió a quejarse, o ambas cosas. Y luego está ella, la duquesa de Alba, la mujer más rica, más bella y más poderosa de España después de la reina. Goya la pintó 2 veces en retratos oficiales. En uno, vestida de blanco. En otro, vestida de negro. En ambos, la duquesa señala hacia el suelo con el dedo. Y en la arena, escrito con una caligrafía pequeña, aparece un nombre. Solo Goya, solo Goya. Pero hay un tercer cuadro, el que nadie debería haber visto. Se llama La maja desnuda. Una mujer recostada, completamente desnuda, mirando directamente al espectador, con una expresión que no es vergüenza ni provocación. Es simplemente una mirada directa, sostenida, sin disculparse por nada. En el siglo XVIII, pintar a una mujer real desnuda no era arte, era blasfemia. Era un crimen perseguible por la Inquisición. ¿Era la duquesa de Alba? Goya nunca lo confirmó ni lo negó. Los historiadores llevan 2 siglos debatiendo. El cuadro existía. Goya lo guardaba en su colección privada. Nadie más debería haberlo visto, pero alguien lo vio. En 1815, ya muerta la duquesa, la Inquisición española citó a Francisco Goya a declarar. 70 años. Sordo, el pintor más famoso de España, convocado a responder ante el tribunal eclesiástico por ese cuadro. ¿Quién era la mujer? ¿Cómo se atrevió a pintarla así? Las actas del proceso se perdieron. No sabemos qué respondió Goya. Solo sabemos que no fue condenado, y que el cuadro sobrevivió, y que Goya lo guardó hasta su muerte, como si hubiera algo en ese cuadro que no podía soltar, no por su valor artístico, sino por lo que representaba,
un secreto que solo él y esa mujer habían compartido, y que ni la Inquisición pudo arrancarle. Pero la Inquisición era el menor de sus problemas, porque en ese mismo período, mientras pintaba retratos reales y guardaba secretos peligrosos, su cuerpo ya estaba preparando el golpe que lo partiría en dos para siempre. Finales de 1792. Goya tiene 46 años. Viaja al sur de España, a Cádiz, a visitar a un amigo, y en ese viaje cae enfermo. Nadie sabe exactamente qué fue. Los médicos de la época no pudieron diagnosticarlo. Los historiadores médicos modernos han propuesto desde encefalitis hasta sífilis, desde envenenamiento por plomo, que usaba en sus pinturas, hasta una enfermedad autoinmune. Lo que sí se sabe es lo que quedó cuando la enfermedad pasó. Silencio, total, permanente, irreversible. Goya se despertó un día y el mundo había dejado de tener sonido. No escuchaba voces, no escuchaba música, no escuchaba el viento, ni la lluvia, ni el fuego. Nada. Para un hombre que había vivido en la corte, que había dado fiestas, que amaba la música, que había compuesto y cantado en su juventud, el silencio absoluto era una forma de muerte que dejaba el cuerpo intacto. Sus cartas de esa época son documentos desgarradores. La cabeza me duró tan mal que no puedo decirte en qué estado tan miserable me hallaba. Ahora me encuentro algo mejor, pero tan débil de cabeza, de tan poco alcance para ningún tipo de trabajo, que no sé si podré volver a pintar bien. Tardó casi un año en volver a pintar, y cuando volvió, algo fundamental había cambiado. Los cuadros de Goya antes de la sordera son brillantes, luminosos, llenos de color y de vida social. Tapices para la realeza mostrando gente jugando, bailando, volando cometas. Los cuadros de Goya después de la sordera son otra cosa. Aparecen los primeros monstruos. En 1797 pinta una serie que llama Los Caprichos. 80 grabados de una oscuridad que ningún artista español había tocado. Brujas, inquisidores, la razón dormida produciendo monstruos, un hombre devorado por bestias, la locura disfrazada de normalidad. Goya los vende en una tienda de perfumería de Madrid. 2 días después los retira. La Inquisición había mostrado interés en el asunto. Goya los donó al rey para protegerse, pero el mensaje ya estaba en el mundo. El pintor favorito de la corte española había comenzado a mostrar lo que veía de verdad. Y lo que veía no era agradable. 1808. Napoleón invade España. Las tropas francesas entran en Madrid. El pueblo se levanta. El 2 de mayo, en la Puerta del Sol, civiles españoles atacan a soldados napoleónicos con navajas y manos desnudas. La represalia francesa es inmediata y brutal. La noche del 3 de mayo, en la montaña del Príncipe Pío, los soldados de Napoleón fusilan a cientos de civiles madrileños, sin juicio, sin nombres, en la oscuridad. Goya, con 62 años, sordo, con la guerra rugiendo afuera de sus ventanas, lo vio todo, no con los oídos, con los ojos. Y luego lo pintó. El 3 de mayo de 1808 es hoy considerado uno de los cuadros más importantes de la historia del arte occidental. Un hombre de camisa blanca, con los brazos abiertos frente a un pelotón de fusilamiento. Sin héroes, sin gloria, solo miedo, sangre y la oscuridad de una noche sin testigos. Pero el cuadro que Goya guardó para sí mismo, el que no mostró a nadie durante años, era la serie de grabados que llamó Los desastres de la guerra. 82 grabados mostrando lo que la guerra hace realmente. Cadáveres mutilados, violaciones, hambre, niños muertos, hombres ejecutados con la misma expresión vacía
que los ejecutaban. No hay héroes en los desastres de la guerra, solo víctimas, todos víctimas. Goya vio algo en esa guerra, que le partió algo adentro, que ya no volvería a soldarse. La ilusión de que los seres humanos son básicamente buenos. 1819. Francisco Goya tiene 73 años. Ha sobrevivido a 3 reyes. Ha sobrevivido a la guerra. Ha sobrevivido a la Inquisición, que lo investigó 2 veces. Ha sobrevivido a su propia enfermedad, que casi lo mata a los 46, y volvió a golpearlo con fuerza a los 72. Está sordo desde hace 27 años. Su esposa ha muerto. La mayoría de sus amigos han muerto. Sus hijos, menos uno, han muerto. Y con el dinero que ha acumulado en décadas de pintar para los ricos, compra una casa a las afueras de Madrid, junto al río Manzanares. La Quinta del Sordo. La llaman así los vecinos, con esa crueldad casual del pueblo. La Casa del Sordo. Y Goya entra en ella, y cierra la puerta, y empieza a pintar las paredes. No hay bocetos preparatorios, no hay estudios previos, no hay notas explicativas. Goya nunca tituló estas obras. Los títulos que conocemos hoy los pusieron otros, décadas después de su muerte. Él simplemente pintó. En la planta baja, en la sala principal, pintó a Saturno. Saturno, el dios romano del tiempo, el padre que, según la mitología, devoraba a sus propios hijos para que ninguno pudiera destronarle. Pero el Saturno de Goya no es la figura elegante de la mitología clásica. Es un gigante de ojos desorbitados, completamente blancos, con la expresión de un animal asustado y hambriento al mismo tiempo. Y en sus manos, apretado contra su boca, el cuerpo decapitado de un hombre al que está devorando vivo. La sangre corre, los dedos del gigante se hunden en la carne. Goya comía frente a ese cuadro cada día. Desayunaba, almorzaba, cenaba, con Saturno devorando a su hijo en la pared de enfrente. En la misma sala pintó a Judith con la cabeza de Holofernes, 2 ancianos riendo con una boca sin dientes, un perro hundido hasta el cuello en arena movediza, mirando hacia arriba, hacia una nada que el lienzo no muestra. 2 hombres enterrados hasta las rodillas en barro negro, golpeándose mutuamente con palos, sin poder moverse, sin poder huir, condenados a destruirse mutuamente para siempre. En la planta de arriba pintó el aquelarre. Una multitud de figuras grotescas reunidas en la noche alrededor de una figura oscura en forma de macho cabrío. Las caras de la multitud son un catálogo del miedo, la ignorancia y el fanatismo. Bocas abiertas, ojos en blanco, cuerpos apretados unos contra otros en un éxtasis que no distingue entre adoración y terror. Y pintó a Leocadia, una mujer joven, vestida de luto, apoyada en lo que parece una tumba, mirando hacia el lado con una expresión que ningún historiador ha logrado descifrar completamente. Leocadia Weiss era su ama de llaves. Tenía 40 años menos que él. Se quedó con él hasta el final. Nadie sabe exactamente qué fueron el uno para el otro. Solo que ella fue la última persona que estuvo a su lado, y que él la inmortalizó en la pared más visible de su casa. Los historiadores del arte llevan 2 siglos debatiendo qué son exactamente las pinturas negras. ¿Son la expresión de una mente enferma? ¿Son un comentario político sobre la España de Fernando VII, el rey absolutista que había reinstaurado la Inquisición y perseguía a los liberales? ¿Son simplemente la visión del mundo de un anciano que ha visto demasiado? Hay una teoría que pocos académicos se atreven a sostener públicamente, pero que varios han insinuado: que Goya nunca pintó esas paredes para que nadie más las viera, que eran privadas, completamente privadas,
porque lo que Goya hizo en la Quinta del Sordo fue construir el único espacio en el mundo donde podía ser completamente honesto, sin reyes que complacer, sin nobles que retratar favorablemente, sin inquisición que temer, sin sociedad que juzgara. Solo él, solo sus monstruos, y las paredes que los contenían. ¿Pintó Goya las pinturas negras para exorcizar sus demonios? ¿O las pintó porque necesitaba vivir rodeado de ellos para recordar que eran reales? Nadie lo sabe, porque Goya nunca lo explicó. A nadie. 1824. Francisco Goya tiene 78 años. Fernando VII ha reinstaurado el absolutismo. La represión política es feroz. Los liberales, los intelectuales, los artistas que habían simpatizado con los ideales de la Ilustración son arrestados, exiliados o ejecutados. Goya había servido a José Bonaparte durante la ocupación francesa. Había recibido la Orden Real de España de manos del rey intruso. Eso, en la Nueva España de Fernando VII, era prácticamente una sentencia. Con 78 años, sordo, enfermo, anciano, Goya pide permiso para ir a tomar las aguas termales en Plombières, Francia. Supuestamente por razones de salud. El rey lo concede. Goya cruza la frontera y no vuelve. Se instala en Burdeos, en el sur de Francia, con Leocadia, con sus nietos, y sigue pintando. En Burdeos ocurre algo que nadie esperaba. Goya, con casi 80 años, sordo, con la visión deteriorada, con temblores en las manos, descubre una técnica nueva. La miniatura sobre marfil. Tiny, minúscula, pinturas del tamaño de una moneda. Y en esas miniaturas pinta con una libertad que no se había permitido en toda su vida. Figuras borrosas, manchas de color, formas que anticipan en 100 años lo que los impresionistas y los expresionistas descubrirían después. Un viejo de casi 80 años, en el exilio, inventando el arte moderno en pinturas del tamaño de un pulgar. Sus cartas de Burdeos son otra cosa comparadas con las de su época oscura. Hay algo en ellas que no se puede llamar exactamente alegría, pero que tampoco es la desesperación de los años anteriores. Estoy viejo, con muchos achaques, pero siempre con ganas de aprender. Siempre con ganas de aprender. Con 82 años, en el exilio, sordo desde hace 36 años, 16 de abril de 1828. Burdeos. Francisco Goya sufre un derrame cerebral. Muere rodeado de Leocadia y sus nietos. Tenía 82 años. Lo enterraron en Burdeos, lejos de España, lejos de Madrid, lejos de la Quinta del Sordo. 60 años después, el gobierno español decidió repatriar sus restos al Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Abrieron la tumba y encontraron algo que los dejó sin palabras. El cuerpo de Goya estaba en la tumba, pero su cabeza no. La calavera de Francisco Goya había desaparecido. Nadie sabe quién la tomó. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe si fue robada por un coleccionista macabro, por un frenólogo que quería estudiar el cráneo del genio, o simplemente por alguien que quería poseer algo que había pertenecido al hombre que pintó a Saturno devorando a su hijo. La cabeza de Goya sigue perdida hoy. Sus restos descansan en la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid, en el techo de la cual él mismo pintó uno de sus frescos más hermosos cuando era joven. Pero la cabeza que imaginó todo eso no está con ellos. Como si incluso en la muerte Goya no pudiera descansar completo. Hay una sola pregunta que importa al final de esta historia. ¿Las pinturas negras son la obra de un hombre que perdió la razón? ¿O la obra de un hombre que la conservó mejor que nadie? Porque si miramos lo que Goya pintó en esas paredes y lo comparamos con lo que vivió, todo encaja con una precisión que hiela.
Saturno devorando a sus hijos para que no lo destronen. Los reyes de España persiguiendo y ejecutando durante décadas a sus propios ciudadanos más brillantes, sus artistas, sus pensadores, sus mejores hombres. Dos viejos hundiéndose en el barro, golpeándose sin poder escapar. España entera atrapada entre el absolutismo y el liberalismo, hundiéndose junta sin que ningún bando pudiera soltarse del otro. El perro, solo mirando hacia una nada que no responde. Goya mismo, sordo, exiliado, mirando hacia un horizonte que no tiene nada que decirle. No estaba pintando la locura, estaba pintando exactamente lo que veía. Y tal vez eso sea lo más perturbador de toda su historia. No que Goya se volviera loco, sino que tenía razón. Francisco Goya nació en un pueblo sin nombre y murió en un país que no era el suyo. Su cabeza lleva casi 2 siglos perdida en algún lugar del mundo, pero sus monstruos siguen aquí. Saturno sigue devorando, el perro sigue mirando, los dos viejos siguen hundiéndose, porque los monstruos verdaderos no desaparecen cuando el pintor muere. Solo esperan a que alguien los mire y reconozca en ellos algo propio. Si has sobrevivido a esta historia, suscríbete y desenterraremos un secreto aún más oscuro.